Estimados profesores, estimados estudiantes, bienvenidos al curso Entrenamiento para Intervención en Primeros Auxilios Psicológicos y Primera Escucha. Soy Andrés Felipe García Aguirre, psicólogo que los acompañará en el transcurso del módulo 1. En este módulo aprenderemos definición y condiciones de aplicación de los primeros auxilios psicológicos y la primera escucha. En el video número 1 aprenderemos ¿qué son y para qué sirven los primeros auxilios psicológicos? Como contexto de aplicación de los primeros auxilios psicológicos, nos encontramos con el 11 de septiembre del 2001, fecha en la cual ocurrió el desastre de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. En el contexto colombiano, nos encontramos que los primeros auxilios psicológicos se han aplicado en los distintos sucesos ocurridos a partir de la guerra que ha vivido nuestro país desde el siglo XX. En esa medida, los primeros auxilios psicológicos se aplican en desastres naturales como huracanes, erupciones volcánicas, terremotos, inundaciones y deslaves, y en desastres antrópicos, o sea, desastres provocados por el hombre o por errores técnicos, como las guerras, los atentados terroristas a instituciones, masacres, asesinatos a líderes sociales, los asaltos, las violaciones, accidentes de tránsito, entre otros. Los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos son: primero, no solo somos cuerpo, sino que también somos psicología. O sea, el ser humano no solo se ve afectado por lo que le ocurre a nivel del organismo, sino también por lo que ocurre a nivel de su psique. Segundo, como lo dice el principio de humanidad del movimiento internacional de la Cruz Roja, esforzarnos por prevenir en cualquier circunstancia el sufrimiento de los hombres. Y tercero, no todas las personas reaccionan del mismo modo, de allí la complejidad y la importancia de aprender a aplicar los primeros auxilios psicológicos. Antes de definir los primeros auxilios psicológicos, es importante aprender algunos conceptos básicos relacionados con este tema. El primero es el de emergencia. ¿Qué significa la palabra emergencia? La emergencia es una situación catastrófica o desastre producido por un evento natural, por un accidente tecnológico o por el hombre. Se ve amenazada la vida de las personas o su integridad física y produciéndose muchas muertes, lesiones, destrucción y pérdidas materiales, así como sufrimiento humano. Otro de los conceptos básicos es el de la palabra desastre, que significa evento que causa grandes problemas a un país o a una región. Para que sea considerado como tal, requiere de ayuda externa. Se clasifican en desastres naturales, como ya lo dijimos anteriormente, y también desastres antrópicos. El tercer concepto que hoy hemos traído, que es importante sobre el tema, es el de damnificado. La palabra damnificado hace referencia a una persona que ha sido afectada por un desastre y sus consecuencias. Al mismo tiempo, también denota la capacidad de esta persona para adaptarse con el tiempo a las nuevas circunstancias. El cuarto concepto es el que nos refiere la Organización Mundial de la Salud, que es el de la salud mental. La salud mental tiene que ver en cómo se siente uno consigo mismo, al mismo tiempo cómo se siente uno con los demás y cómo uno enfrenta los problemas que nos presenta la vida diaria. La salud mental es un estado de bienestar que no es solo la ausencia de enfermedad, que permite el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y sociales. La palabra estrés, que tanto la escuchamos en nuestro día a día, significa que son las ocurrencias cuando las personas se encuentran en situaciones que exceden los límites o sus capacidades para enfrentarlas. Surgen defensas mentales y físicas, siendo síntomas como los siguientes: las enfermedades, sean enfermedades físicas o sean enfermedades mentales, se reducen las habilidades para pensar claramente y se ignora la necesidad de
un mejoramiento. Otro concepto que es relacionado con el anterior es el de estrés postraumático. El estrés postraumático es la aparición de síntomas típicos como cuáles, como dificultad para dormir, como tristeza absoluta, como angustia, entre otros síntomas que se dan luego de experimentar eventos psicológicos traumáticos o eventos que se salen de la gama de lo que se considera como normal. Algunas personas, tras experimentar algunos de estos síntomas, requieren de una manera muy apropiada la intervención de unos primeros auxilios psicológicos y estos al mismo tiempo le permitirán afrontar las situaciones traumáticas de una mejor manera. La palabra duelo, que es también muy utilizado en nuestro día a día, sobre todo en profesiones como el de la psicología y en el de la psiquiatría, hace referencia a cuando las personas han sufrido una pérdida significativa, como lo puede ser la pérdida de un objeto especial o la pérdida de un ser querido. En específico, el duelo se observa cuando hay una mezcla de tristeza, angustia, miedo e ira. Esto en los momentos más críticos llega a la desesperación. Sin embargo, tras este evento, que es esperado o esperable luego de haber tenido una pérdida significativa, llega el alivio progresivo concluyendo con expresiones de aprendizaje y de esperanza. La palabra crisis, y con esta terminamos los conceptos básicos relacionados con los primeros auxilios psicológicos, se dan en un periodo limitado y que implican el desequilibrio psicológico precipitado por un cambio súbito o significativo. Este cambio súbito o significativo da lugar a la necesidad de ajustes internos, o sea, de ajustes a nivel de lo psicológico, de la psique, y al uso de mecanismos de adaptación externa que rebasan temporalmente la capacidad del individuo. Frente a las crisis que pueda vivir una persona, hay que tener en cuenta las reacciones que pueda dar esa persona, como lo son las palabras, como lo puedan ser, por el contrario, el silencio o, en su parte ya de la acción, el acto. Estudiantes y profesores, se preguntarán ustedes, ¿qué es un estado de crisis? Pues el estado de crisis se caracteriza por 4 puntos esenciales. El primero es que el organismo está en un estado temporal de desequilibrio, y entendamos el organismo como las reacciones físicas o fisiológicas que están en un estado de desequilibrio, que es precipitado por un factor estresante. Entendamos un factor estresante como ¿cuál? Vivir o presenciar la muerte de un ser querido, vivir o presenciar un desastre natural, desastres los cuales se caracterizan como una situación intensa e inevitable que abruma nuestros mecanismos habituales para afrontar y resolver los problemas. La segunda característica es que hay una perturbación del estado de estabilidad normal. ¿Cuál es el estado de estabilidad normal? El biológico, el psicológico, el cognoscitivo, el conductual, el interpersonal y el social. La tercera característica o tercer punto esencial es que el desastre antrópico o el desastre natural viene cargado con significados emocionales, los cuales amplifican o distorsionan la capacidad de respuesta que tiene el individuo a afrontar la realidad. Hay que tener en cuenta que las personas incluso pueden entrar en crisis por situaciones que no han acontecido, como podría ser en el caso del estudiantado entrar en crisis porque el estudiante piensa que podría perder un parcial. Esto antes de presentarlo como tal. La cuarta característica es que el pasado, el presente y el futuro se pueden confundir al predisponer, precipitar y perpetuar una crisis. Según lo que hemos hablado, entonces, ¿qué son las intervenciones en crisis? La intervención en crisis es la entrada inmediata y temporal, pero activa, dentro de la situación de otra persona o grupo durante un periodo de tensión. La intervención en crisis puede llevarse a cabo con individuos
o con grupos. El tamaño del grupo será limitado por la necesidad del grupo y las habilidades de la persona que esté a cargo de los primeros auxilios psicológicos. Según la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, la intervención en crisis tiene dos modalidades, siendo la primera de ellas la que se lleva a cabo por personal que tiene algunas características o que tiene algunos conocimientos relacionados con la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Por tanto, esta primera modalidad es llevada a cabo por personal no especializado, pero sí con conocimiento sobre los primeros auxilios psicológicos. Y la segunda modalidad, que ya es la intervención especializada o profesional, que sobre todo es llevada por profesionales de la salud como psiquiatras o psicólogos. Se preguntarán ustedes, ¿cuáles son los objetivos de la intervención en crisis? El primer objetivo de la intervención en crisis es estabilizar al individuo y protegerlo del estrés adicional, reduciendo los sentimientos de anormalidad o enfermedad. El segundo objetivo es evitar complicaciones adicionales, que también está adherido al primer objetivo. El tercer objetivo es restaurar las funciones psíquicas y readaptar a la persona a las nuevas condiciones tan rápido como sea posible. El cuarto objetivo es prevenir o mitigar el impacto de estrés postraumático, que recordemos que el estrés postraumático ya lo definimos con anterioridad. El quinto objetivo de las intervenciones en crisis es facilitar u orientar la asistencia profesional a mediano o largo plazo. Esto si fuese necesario. ¿En qué circunstancias se aplican entonces los primeros auxilios psicológicos? La respuesta es sencilla. Cuando hay personas afectadas por desastres naturales y desastres antrópicos. Habiendo hecho todo este recorrido de conceptos e incluso de preguntas, podemos ya responder la pregunta base de este curso. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Para responderla, primero debemos tener en cuenta que las personas deben confiar en que se puede brindar ayuda a nuestros semejantes que han vivido alguno de los desastres que hemos mencionado y que podemos ayudarlas a aceptar también esta misma ayuda. Los primeros auxilios psicológicos se basan en los principios de intervención en crisis, que ya la vimos con anterioridad, y en el manejo de estrés de incidentes graves. La finalidad de los primeros auxilios psicológicos es brindar a los voluntarios, a los socorristas o a las personas que quieran aprender sobre este tema conocimientos y habilidades para entender, reconocer y manejar sus respuestas ante situaciones, como ya lo hemos mencionado, de gravedad. La aplicación de los primeros auxilios consiste entonces en ayudar de forma inmediata a las personas a atenuar los conflictos de orden emocional y de orden psicológico que han sido causados por situaciones traumáticas, esto mediante la utilización de técnicas simples basadas en métodos y teorías de la psicología. Docentes y estudiantes, muchas gracias por ver este primer video. En el próximo aprenderemos y responderemos la pregunta: ¿quién, cuándo, dónde y cómo se aplican los primeros auxilios psicológicos? ¿Qué hacer y qué no hacer? Al mismo tiempo también aprenderemos sobre recomendaciones para una primera escucha y comprenderemos en qué momentos es pertinente aplicar los primeros auxilios psicológicos. Muchas gracias.